a Sawara. Vamos a ir a un Matsuri. Yo nunca he ido a Sawara y Marta creo que tampoco. Y es como la Venecia de Chiva. ¿Ah, sí? Algo así. Sí, hay canales y demás. Y... Hay nuestras segunda vez en Venecia, japonesa. Verdad. Porque ya fuimos a una donde era Callamos. Quería ir siempre a esa ciudad, pero no había ido y hay un Matsuri, entonces aprovechamos y vemos el Matsuri también. A ver qué tal. Provecho, guapa. Eso que decía yo, que se le ven los platos apetecibles hasta el último día, la comida más chunga, pura proteína, ella se lo prepara deluxe. Porque lleva col de estas así picadilla y llena. Ya hemos llegado a Sawara. Bien. Y vamos caminando desde la estación, desde donde nos ha dejado el autobús hasta donde se supone que está el festival. Nos han guiado unos viejitos que nos han dado hasta un mapa, incluso. Nos han preguntado, ¿sabéis leer en japonés? Y aquí llevamos todos los mapas. Pero te llama Onesa, ¿no? Máximo Onesa, respeto. me han respetado. Siempre es un truco preguntarle a los locales, que ellos saben guiarte bien. Obviamente si sabes japonés. Y ya llegamos. ¿Va a ser hora y media de Tokio? ¡Qué moni! Ahí tenemos a Marta comprándose un helado. De cacahuete de chico. Tienen aquí croquetas, pollo frito, salchichas enormes. Soy ya los tambores, ¿no? Tiene que ser de lo mejor, sí. Hi, thank you. Enséñanos tu helado. Thank you, me han dicho. A ver. ¿Sabe a cacahuete? Allá abajo. En los festivales de verano japoneses, los Matsuri, las calles se llenan de estos puestecitos llamados yatai y venden comida así tipo comida rápida, todo con bastantes calorías, por supuesto, así que yo solo miro. Alguno diría que podía haberme comido uno de esos pescados a la plancha o unas brochetas de calamares que había, pero la verdad es que prefiero o debo ceñirme a mi dieta. Cuando empezó a caer la tarde, empezó el plato fuerte de este día de Matsuri, que era la procesión de una especie de carrozas o pasos, no sé cómo llamarlo, donde había 12 dioses que giraban, como podéis ver, y iban llevando por las calles y luego cerca del río también.
Es como... Bueno, pues ya se ha terminado el día de Matsuri. Estamos ya en la estación, vamos a volver en tren ahora en vez de en autobús porque nos conviene más. Y Marta ha ido a comprarse algo en el convini, algún refresco o algo así. Yo estoy aquí con mi cuarta comida, con mi cuarta comida de hoy, que como veis es pollo y judías verdes. Y tengo mucha hambre, pero no quería pararme en medio del pueblo a comer nada porque, como habéis visto, estaba todo lleno de gente y demás. Me estaba entrando mucha hambre viendo la comida tan rica que tenían en los puestos. Ya estoy bastante cansada, así que cuando llegue a casa me hago otra comida, que todavía faltan 2 horas para llegar y se acabó. Así que nada, aquí ha vuelto Marta. Despeluzadísima. Adiós, que estamos muy sudadas y muy sucias. Adiós. Hola, ¿qué tal? De nuevo estoy por el gym. Ya basta de tanto salir y de tanto festival japonés. Toca ponerse en serio. Es miércoles y toca día de glúteo, el día más enfocado a glúteo totalmente que tengo. Vengo con energía porque hoy estoy haciendo un día de refit de nuevo. Tengo refit hoy y tengo refit mañana. Los 2 días, igual que en el vídeo que puse hace 3 semanas, creo que fue, o 2 semanas, con todo el refit completo, que son 100 gramos más de carbohidratos sobre lo que suelo comer en un día base. Estaba volviendo a bajar de peso bastante y en el último check ya Mauro me dijo que estábamos 95% listas. Me pautó de nuevo esos 2 días de refit para hoy y el viernes por la mañana tengo que pasarle check de nuevo. Pero ya casi que estamos tratando de mantener, no bajar mucho más. Ya es un poco crucero y hasta que sea el día de la competición, pues intentar que no esté la dieta pasada de rosca, ¿no? Digamos. Me noto con más energía hoy porque ya llevo 3 comidas con carbohidratos en todas ellas bastante altitos para lo que estoy acostumbrada. Y tengo ganas de darle al glúteo y creo que nunca he mostrado este entrenamiento en los vlogs, así que os voy a enseñar un poquito, acompañadme. En este ejercicio es muy importante la ejecución. No es un movimiento donde se pueda mover mucho peso, pero si se va despacio se siente bastante el glúteo, que es donde se debe sentir. Es importante el estiramiento y cuando estamos abajo estirar la pierna de atrás hasta tocar levemente el suelo pero sin apoyar. Y a mí me gusta también al subir hacer una ligera retroversión pélvica que implica aún más el glúteo. Esta máquina de patada de glúteo trabaja el músculo en el estiramiento también, así que hay que concentrarse en hacer bastante fuerza al flexionar la pierna al principio del movimiento y echar la cadera hacia atrás tratando de mantenerla lo más estable posible. No es cuestión de llevar la pierna hacia atrás al máximo, porque no se incide aquí apenas en el glúteo superior. El hip thrust es un básico que ya todas deberíamos saber hacer. Yo lo hago 2 días a la semana, uno en la Nautilus, más pesado, y otro aquí, controlando bastante el movimiento. Y me gusta usar una banda en las rodillas porque así lo siento mejor. Elevo los pies con un stepper para que las piernas queden en el ángulo correcto. Es importante contraer bien el glúteo arriba un segundito. Para enfocar el belt squat al glúteo es importante echar hacia atrás la cadera y que la tibia quede más o menos recta. Y también hacer que tu centro de gravedad se vaya hacia atrás. No te caerás porque te agarras con las manos. También hay que aprovechar todo el rango de movimiento y bajar bien, lo que hará que trabajemos más el glúteo. En esta máquina de abducción pongo un pad detrás de la espalda para poder encajar bien la cadera en el asiento y que no se me despegue. Y así siento más el glúteo medio al abrir. También es importante ir despacio y contraer y detenerse en la apertura. Otra máquina de abducción aquí, pero en este caso inclino el torso hacia adelante, incidiendo de forma diferente en el glúteo.
También adapto mi fisionomía a esta máquina con pads y con un stretch pole con el que me mantengo en posición. Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de a la hora a la que me estés viendo. Acabo de llegar a la oficina, como veis son las 8:45, las 9:15. Normalmente me gusta llegar la primera, no hay nadie todavía aquí, la gente llega de hecho tarde porque en realidad no hay ningún sistema que nos haga seguimiento de la hora en concreto a la que llegamos. Y me gusta llegar la primera porque así puedo desayunar tranquilamente aquí, ir a mi ritmo y demás, ¿no? Acabo de poner el aire porque hace un calor aquí en Tokio ya que te mueres. No hace muchos grados, creo que son 31 o 32 o algo así, pero la humedad que hace aquí es que de hecho me suda el bigote, me suda la espalda, me suda todo ya. Y nada, hoy es mi segundo día de refit. Como visteis ayer cuando estaba entrenando, pues hice un primer día de refit, ayer miércoles que entrené glúteo y hoy que entreno superior, bueno, entreno hombro y también un poco de femoral en verdad. Tengo un segundo día de refit, como visteis también hice una especie de tostadas francesas proteicas que tengo aquí, voy a comerlas ahora y traigo pues todas mis demás comidas aquí, que bueno, ya las habéis visto en otro blog, las comidas de un día de refit, pero en fin. Aquí tengo la tortilla de claras que me hice, que la he metido en este tupper pequeño. Aquí tengo las tostadas francesas, que el plátano, bueno, ya se ha puesto un poco feo, pero está rico igual. Y aquí, pues, ¿qué más tengo? Tengo la comida segunda, que es pollo con verduras, 80 gramos de verduras, y tengo aquí tortitas de arroz, que son 20 gramos de carbohidratos. Luego tengo la comida pre-entreno, que está aquí, que es crema de arroz, 75 gramos, con proteína. Y tengo aquí la comida post-entreno, que es pescado, no sé si se ve, pescado y arroz. Y el arroz, veis que es morado, porque es arroz morado. No es todo arroz morado, es de hecho para una taza de arroz, que son, como dije, 150 gramos en seco, pongo 140 de arroz normal, blanco, japonés, y 10 gramos de arroz negro, que al mezclarse pues suelta ese tinte morado y se pone todo el arroz así. Y no cambia mucho, solamente el color y quizás un poco el sabor, pero bueno, por cambiar un poco, ¿no? Así que nada, voy a comerme ahora esto y empiezo a trabajar. Y ya creo que mañana, sí, mañana viernes tengo que pasarle check a Mauro después del refit
y a ver qué me dices. Supongo que volveremos a la dieta normal porque ya hoy me estaba subiendo un poco el peso por la carga de carbohidratos y en eso consiste ahora un poco el juego, ¿no? En ir ajustando arriba y abajo para no ir bajando demasiado ni subiendo demasiado, sino simplemente manteniendo. Así que nada, creo que voy a despedir ya este vlog aquí. Ya en realidad estoy a 2 semanas y media. Grabaré también, o intentaré grabar el vlog de las 2 semanas fuera. Y nada, ya estoy que no me siento en realidad la competición esté tan cerca. No sé, no tengo la sensación de que vaya a competir para nada. Quizás es porque estoy muy metida en mi rutina de trabajo, entreno, preparar comidas, ir a dormir y al día siguiente todo igual, y no tengo tiempo para disfrutar la prepa, ya lo he dicho en otros vlogs, no tengo tiempo para practicar tanto posing como me gustaría, para hacer flexibilidad, hiperpresivos, ese tipo de cosas. Ya sí que es verdad que tengo cogidas todas las citas de las cosas previas a la competición, el pelo, las uñas, el tanning y tal. Y eso sí que me está poniendo un poco más en el modo competi. Creo que el hecho de crear vlogs y crear contenido para Instagram y demás sí que me pone un poco más en esa onda, así que intentaré seguir haciendo eso. Y nada, me despido ya y espero que os haya gustado este vlog y que veáis el siguiente. Dejadme un like y seguidme en el canal, no os olvidéis. Nada, un beso para todos y os quiero mucho. Chao.